La lluvia caía fina sobre los tejados de teja rojiza, envolviendo el pequeño barrio en una neblina cálida y húmeda. Las calles estaban casi vacías. Los faroles iluminaban charcos que temblaban al compás del viento. Era una de esas noches en las que lo único que se anhela es abrigo y silencio. Javier llegó empapado a la puerta de un edificio modesto, con su mochila colgando de un hombro y la respiración agitada por la carrera desde la parada del autobús. Llamó al timbre y esperó. «¡Sube! ¡Es el tercero!». La voz de Tomás retumbó por el interfono con un tono familiar que le aflojó el pecho. Javier y Tomás se conocían desde el instituto. Durante años habían compartido pupitres, partidos de fútbol en el recreo y miradas que a veces duraban más de lo necesario. Nunca habían hablado de ello, nunca lo nombraron, pero ahí estaba. Esa especie de electricidad sorda que vibraba cuando uno entraba en la habitación del otro. Después del instituto, la vida los llevó por caminos diferentes. Javier se marchó a estudiar fuera, mientras Tomás se quedó, trabajando en una pequeña editorial del centro. Pero el vínculo no se había roto, y cuando Javier regresó a la ciudad temporalmente, Tomás fue el primero en escribirle. «Si no tienes dónde quedarte, mi casa es tu casa». La puerta del piso se abrió y el calor lo envolvió como una manta. Tomás estaba allí, descalzo, con una camiseta de algodón blanca y el pelo alborotado. Su sonrisa era leve, pero honesta. «Estás empapado», dijo, cerrando la puerta tras él mientras Javier dejaba la mochila junto al perchero. «Anda, quítate eso, voy a buscarte algo seco». La familiaridad con la que lo dijo hizo que algo se revolviera en el estómago de Javier. No era la primera vez que se quedaba en casa de Tomás, pero algo en el tono, en la forma en que sus ojos se encontraron, hacía que esta noche se sintiera distinta. Tomás volvió con una sudadera oscura y unos pantalones holgados que aún olían a detergente. Cuando sus dedos rozaron la piel húmeda del brazo de Javier al entregarle la ropa, ambos contuvieron la respiración, apenas un segundo. Pero el gesto fue tan rápido que podría haber pasado desapercibido. El salón era pequeño pero acogedor. Libros apilados, una guitarra apoyada en la esquina y una manta tejida sobre el sofá. Hablaron poco mientras cenaban algo ligero. Javier se sentía extrañamente cómodo, incluso con la tensión suave, que parecía colgar en el aire como una cuerda floja. Se reían de cosas antiguas, se miraban con una franqueza que venía de años de complicidad no dicha. «¿Recuerdas aquella vez que te caíste en el río?», rió Tomás con los ojos brillando. «¿Y tú viniste corriendo a rescatarme, pero acabaste peor que yo?», respondió Javier, sintiendo que algo se aflojaba dentro. «No lo habría hecho por cualquiera», dijo Tomás. Su tono bajó, se volvió denso, cargado. Javier no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo poner en palabras el hormigueo que acababa de nacerle en la nuca, bajando lento por la columna. La noche avanzó y la conversación se fue diluyendo en el murmullo de la música baja que salía del altavoz. Tomás se sentó en el suelo, junto al sofá donde Javier se recostaba con una taza caliente entre las manos. De pronto, el silencio se volvió más íntimo. Había algo en la forma en que Tomás miraba la alfombra, como si estuviera reuniendo valor para decir algo que llevaba tiempo tragando. «¿Te pasa algo?», preguntó Javier suavemente. Tomás alzó la mirada y lo miró largo, con esa intensidad que a Javier le recordaba a los inviernos largos, a secretos que nunca se dijeron. Lo sostuvo, ni parpadeó. «No», pero su voz tembló apenas. Entonces ocurrió. Javier bajó la taza, se incorporó un poco en el sofá y sin querer, o quizá sí, su rodilla rozó el hombro de Tomás. Fue un contacto mínimo, pero bastó. Los dos se quedaron quietos. La respiración de Tomás se hizo más lenta, más profunda.
Javier lo notó. Notó cómo los dedos del otro se aferraban al borde de la alfombra, como si eso lo mantuviera anclado. ¿Tienes frío?, preguntó Javier, y su propia voz le pareció más baja de lo normal. Tomás asintió, aunque no parecía tener frío. «Ven», dijo Javier, levantando un poco la manta del sofá, dejándole espacio. Tomás no respondió, solo se levantó y se sentó junto a él, con movimientos lentos, contenidos, como si cada músculo supiera que algo estaba a punto de cambiar. La manta los cubrió a ambos. Ahora estaban cerca, demasiado. Las piernas apenas separadas, los brazos rozándose en cada respiración. Por un instante, ninguno habló. El silencio ahora era otro. No era incómodo ni forzado. Era el tipo de silencio que dice más que las palabras. Javier sentía el calor del cuerpo de Tomás a su lado, el leve roce de su piel con cada movimiento, y se preguntaba si el otro podía oír lo rápido que latía su corazón. «Gracias por dejarme quedarme», murmuró, apenas audible. Tomás lo miró. No sonrió, solo lo miró. «Siempre puedes quedarte», respondió con la voz cargada de algo más que hospitalidad. Javier sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero no apartó la mirada. Entonces, como por reflejo, uno de sus brazos rozó el muslo de Tomás. Fue un movimiento torpe, accidental, pero ninguno se apartó. Las yemas de sus dedos quedaron sobre la tela del pantalón del otro, y ambos sintieron la descarga, como una chispa. Tomás contuvo la respiración. Javier también. Sus miradas no se rompieron. El silencio se llenó de deseo contenido, de un anhelo que había dormido demasiado tiempo y que al fin se permitía asomar. Afuera seguía lloviendo, pero allí dentro, el mundo se estrechaba hasta el pequeño espacio entre sus cuerpos, hasta el calor compartido bajo la manta. No se tocaron más, no aquella noche, pero algo se había encendido, y ya no había vuelta atrás. La madrugada se deslizaba suave, apenas un susurro tras las cortinas del salón. El reloj de pared marcaba las 3:30 cuando Javier abrió los ojos. No sabía si había dormido del todo o si simplemente había estado flotando en una especie de duermevela con la respiración acompasada a la de Tomás, que dormía, o fingía dormir, a su lado. Seguían bajo la misma manta, hombro con hombro. Podía sentir el calor del otro, incluso sin contacto directo. Los minutos se deshacían en silencio, y en medio de la oscuridad, solo la luz débil del farol de la calle entraba por las rendijas, dibujando contornos suaves en el rostro de Tomás. Javier lo miró de reojo. Su respiración era regular, los párpados tranquilos. Tenía una expresión serena que pocas veces le había visto. Y sin embargo, bajo esa calma, había algo que latía, algo que no se había dicho, pero que ambos sabían que flotaba ahí, colgando entre lo que habían sido hasta ahora y lo que podrían ser. Tomás se movió levemente. Su brazo se deslizó, apenas rozando el costado de Javier. No fue un movimiento consciente, al menos no parecía, pero Javier sintió cómo se le erizaba la piel. Era un roce leve, fugaz, pero en ese roce vivía todo el deseo que no se habían permitido mostrar durante años. No supo cuánto tiempo pasó así, quietos, pero latiendo. Cuando el primer rayo de luz tiñó el cielo de gris, Tomás abrió los ojos. ¿No has dormido?, preguntó en voz baja, ronca, íntima. Javier negó lentamente. No podía mentir. Tampoco podía. Tomás se incorporó un poco, quedando frente a él. Se frotó la nuca con una mano, algo nervioso, como si se estuviera preparando para decir algo que llevaba tiempo pesando. Anoche, empezó, pero se detuvo. Sus ojos se desviaron, no por falta de interés, sino porque la intensidad del momento parecía demasiado para sostenerla de golpe. ¿Sentiste eso? Javier no respondió de inmediato. Buscó sus palabras como si fueran delicadas piezas de cristal. Lo siento desde hace años, dijo al fin. Pero nunca supe si tú... Tomás lo miró. Su expresión se suavizó, como si esas palabras fueran un alivio,
una grieta por donde podía respirar. Yo tampoco sabía cómo decirlo. Susurró. Y en su voz había algo más que emoción, había vértigo, una emoción antigua que había estado sepultada bajo silencios y rutinas. La distancia entre sus rostros se volvió casi simbólica. Javier sentía el aliento cálido del otro, el leve temblor de su respiración. Nadie hablaba. No hacía falta. Sus ojos se buscaban con desesperación contenida, como si solo a través de las miradas pudieran confesarse todo lo que habían reprimido. Y entonces ocurrió. Tomás alzó una mano. Su gesto fue lento, casi torpe, como si no supiera si tenía derecho. Pero Javier no se apartó. Al contrario, cerró los ojos por un instante al sentir los dedos del otro rozar su mejilla, deslizarse por la línea de la mandíbula con una suavidad temblorosa. Era un toque silencioso, pero hablaba de todo lo que no se había dicho, de miedo, de deseo, de ternura agazapada. Los dedos de Tomás se detuvieron justo debajo del mentón de Javier, y fue entonces cuando sus miradas se volvieron a cruzar. Ahí, en ese instante suspendido, no había pasado ni futuro, solo ese presente inmenso, inflamado por la tensión. El pulso de Javier se aceleró. El calor le subía por el cuello, expandiéndose por todo el pecho. Y aún así, no se movió, no se apartó. Era como si todo su cuerpo reconociera ese momento, lo deseara, lo hubiera estado esperando desde mucho antes de que pudiera entenderlo. Tomás se acercó un poco más. Las puntas de sus narices se rozaron. Los labios, apenas a un aliento de distancia. Y ahí, justo ahí, algo se quebró en silencio. Pero no fue un beso. No aún. Fue más bien un roce, una caricia suspendida. Los labios de Tomás apenas se rozaron con los de Javier, sin presión, sin urgencia. Solo esa tibieza entrelazada, esa exploración tímida de territorios que ya les pertenecían desde hacía años. Javier cerró los ojos. Sintió cómo la respiración del otro se mezclaba con la suya, cómo el mundo se encogía hasta esa única coordenada. Cuando se separaron, fue apenas 1 centímetro, pero la tensión seguía ahí, vibrante. «Perdón», murmuró Tomás. «No quería... No lo hagas». Lo interrumpió Javier con una voz apenas audible. «No te detengas». Y entonces sí. El beso ocurrió, lento, profundo, callado, como un juramento sin palabras. Fue un beso que sabía a lluvia, a recuerdos compartidos, a silencios que por fin encontraban voz. Sus labios se exploraban con una ternura feroz, como si tuvieran miedo de olvidar el camino una vez lo encontraran. Las manos de Javier se deslizaron por los hombros de Tomás, aferrándose a su camiseta como si necesitara anclarse a algo para no naufragar. Cuando se separaron, no hubo palabras, solo respiraciones desordenadas, miradas prolongadas y una quietud que lo decía todo. Afuera, el mundo seguía, pero allí dentro, bajo la manta, sentados uno junto al otro, ya nada era igual. Y no podía serlo. El día amaneció despacio, con una claridad que entraba tímidamente entre los visillos. La ciudad se desperezaba al ritmo de las campanas lejanas y el zumbido de las persianas levantándose. En el interior del piso, el tiempo parecía haberse detenido. Javier y Tomás permanecían uno junto al otro en el sofá, cubiertos por la misma manta, sin hablar todavía, como si cualquier palabra pudiera romper el equilibrio delicado que acababan de descubrir. Javier tenía los ojos entrecerrados, el cuerpo aún vibrando por el beso, por la cercanía de Tomás, por la calidez de su mano que sin decir nada se había posado sobre la suya y no se había movido desde entonces. Ninguno de los dos sabía cuánto rato llevaban así, envueltos en ese silencio cómodo, donde el sonido más presente era la respiración compartida. «¿Estás bien?», preguntó Tomás por fin, con un tono suave, casi temeroso. Javier asintió, sin abrir los ojos. «Estoy bien, solo que no quiero moverme». Una leve sonrisa curvó sus labios.
Es como si todo lo de anoche se pudiera desvanecer si me levanto. Tomás bajó la mirada. Sus dedos rozaron los de Javier jugando con ellos, entrelazándolos despacio, con un cuidado casi reverente. No se va a desvanecer. Yo tampoco quiero que lo haga. Javier lo miró entonces de lleno, con esa expresión que mezcla vulnerabilidad y anhelo, y que solo aparece cuando alguien decide no esconderse más. En sus ojos había un brillo nuevo, algo que parecía tan frágil como necesario. El gesto de Tomás, con sus manos ahora unidas, hablaba sin voz de lo mismo, de años silenciando una tensión que no sabían si era compartida, de madrugadas queriendo enviar mensajes que nunca escribieron, de instantes robados bajo excusas inocentes. No sé qué significa esto, dijo Javier, pero sé que me dan ganas de quedarme. Tomás asintió. Su mirada tenía la misma ternura callada que su contacto. No era deseo apresurado, no era impulso sin dirección. Era ese tipo de atracción que se cocina a fuego lento, que sabe esperar y arde bajo la piel. Después del desayuno, una rutina improvisada entre risas, trozos de pan tostado quemado y café aguado, salieron a caminar. La lluvia había cesado, y las aceras brillaban como espejos rotos bajo el sol débil. El parque cercano olía a tierra mojada, y el aire era fresco, con ese aroma que solo las mañanas limpias tienen. Caminaban cerca sin hablar mucho. A veces los brazos se rozaban al andar, y bastaba ese mínimo contacto para que el pecho de Javier se llenara de calor. Otras veces, Tomás dejaba que su mano colgara demasiado cerca, como invitando a que algo más sucediera, pero no forzaban nada. Todo ocurría con la naturalidad de lo inevitable. Se sentaron en una banca de madera bajo un árbol aún goteando. Desde allí, veían los charcos reflejar el cielo pálido y a algunas personas paseando perros, niños corriendo entre hojas, ajenos a la quietud que se respiraba entre ellos. ¿Alguna vez pensaste que esto podía pasar? Preguntó Javier sin mirarlo. Tomás tardó unos segundos en responder. Sí, pero siempre pensé que era solo en mi cabeza. Una especie de ilusión que no debía tocarse, como esas canciones que te sabes de memoria pero nunca te atreves a cantar. Javier soltó una risa baja, apagada por la emoción. Y ahora estamos cantándola, susurró. Tomás lo miró de lado. Su expresión era más seria ahora, como si cada palabra que decía pesara el doble. Tengo miedo, Javi. No de ti, de que esto nos rompa, de que lo complique todo. Javier lo escuchó en silencio. Lo entendía. El temor no venía del rechazo, sino del cambio, de cruzar una línea invisible que, aunque parecía hecha de deseo, también traía consigo una nueva forma de vulnerabilidad. ¿Y si no rompe nada? ¿Y si solo cambia las cosas para mejor? Sus palabras salieron más seguras de lo que sentía. Tomás desvió la mirada hacia el cielo. Un rayo de sol atravesó la copa del árbol, rozando su rostro. Entonces, dijo, prometamos que lo haremos bien, que lo cuidaremos. Javier alzó una mano sin pensarlo. Tocó el rostro de Tomás con suavidad, apenas un roce con los dedos sobre su mejilla, sobre la línea de su mandíbula. Tomás cerró los ojos al contacto, inclinando levemente el rostro hacia esa caricia como si le diera permiso, como si ese simple gesto fuera todo lo que necesitaba. Lo prometo, susurró Javier, y la voz le tembló. Y fue en ese momento cuando Tomás giró la cabeza y, sin aviso, besó su palma. Un beso lento, cálido, apenas un susurro de labios sobre piel. Pero ahí, en ese gesto, se encendió de nuevo esa electricidad que creían haber controlado. La tensión entre ellos volvió, más tensa, más íntima. No era un deseo salvaje, sino uno que se arrastraba bajo la piel, que exigía quedarse. Era la necesidad de tocar, de saber que el otro estaba ahí,
de explorar sin prisas todo aquello que habían evitado durante tanto tiempo. Regresaron al piso cuando el sol ya se empezaba a ocultar. El salón estaba en penumbra. Y por alguna razón, ninguno encendió la luz. Había algo en esa penumbra que los envolvía con complicidad. Javier dejó caer su mochila en el rincón. Tomás fue a la cocina y regresó con 2 vasos de agua. No había nada urgente en sus gestos, pero sí una intensidad que crecía a cada paso. Cuando se volvieron a quedar frente a frente, en ese salón que ahora era territorio compartido, ocurrió otra vez. Esta vez no hubo vacilación. Fue Javier quien se acercó. Tocó con la frente la de Tomás, respirando su aliento, sintiendo el leve estremecimiento que ese gesto provocaba. Luego, sus labios se buscaron de nuevo. El beso fue más largo, más profundo. Las manos, ahora, ya no temblaban. Tocaban con intención, con una lentitud que hablaba de deseo contenido. Las yemas de los dedos de Tomás rozaban la nuca de Javier, bajaban por su cuello, y Javier respondió con un suspiro que no pudo ni quiso contener. La piel se erizaba al menor contacto. Cada caricia era un trazo de fuego, una confesión sin palabras. Cuando se separaron, sus respiraciones eran rápidas, los labios enrojecidos, las miradas más oscuras. «No hace falta correr», murmuró Tomás con voz ronca. «Lo sé, pero no quiero parar». Se miraron en silencio. Ya no quedaban máscaras, ni temor. Solo quedaban ellos, y el deseo creciente que empezaba a rozar esa línea invisible que si la cruzaban, los cambiaría para siempre. La noche había caído con un silencio espeso, casi expectante. El apartamento de Tomás estaba en penumbra, iluminado solo por el resplandor anaranjado de una lámpara junto al sofá. Afuera, el viento golpeaba las persianas con un ritmo irregular, pero dentro todo era quietud, respiraciones contenidas y miradas que parecían sostener el aire. Javier estaba sentado en el suelo, recostado contra el sofá. Tenía las piernas cruzadas, una taza entre las manos y el pulso aún alterado por todo lo que había pasado antes. Tomás estaba junto a la ventana, mirando hacia afuera, con los brazos cruzados. Había en él una mezcla de calma y tormenta, como si el simple acto de respirar requiriera un esfuerzo para mantener el equilibrio. «¿En qué piensas?», preguntó Javier, rompiendo el silencio. Tomás no respondió enseguida. La luz le dibujaba sombras suaves en el rostro, marcándole la mandíbula, el arco de las cejas. «En lo que hemos hecho», dijo al fin, girando un poco la cabeza. «En lo que significa». Javier dejó la taza en el suelo, con cuidado. «¿Y qué significa para ti?». La pregunta flotó entre ellos como un hilo invisible. Tomás se dio la vuelta despacio. Caminó hasta él y se detuvo a pocos pasos. Sus ojos se encontraron, y durante un segundo, todo lo demás desapareció. «Significa que no quiero que esto se quede en un momento», confesó. «Que no quiero que mañana actúes como si no hubiera pasado nada». Javier tragó saliva. Su respiración se aceleró, no por miedo, sino por la sinceridad en la voz del otro. «No podría fingirlo», dijo, y la frase le salió sin pensar. Tomás se agachó frente a él, apoyando una mano en el respaldo del sofá, justo a un lado de su cabeza. Su proximidad era abrumadora. Podía oler su piel, ese aroma entre jabón y café. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Entonces no lo finjamos», susurró. El mundo se detuvo. Javier levantó la vista, y cuando sus miradas se cruzaron, algo se derrumbó dentro de ambos. No quedaba espacio para la duda. Tomás lo besó, despacio, sin prisa, como si quisiera memorizar la textura de sus labios, el ritmo de su respiración, el temblor en la garganta. El beso se hizo más profundo. Las manos comenzaron a buscar, no con ansiedad, sino con esa ternura que nace cuando el deseo y la emoción se mezclan sin límites. Los dedos de Tomás recorrieron la nuca de Javier, subieron hasta enredarse en su cabello. Javier respondió con una suavidad que rozaba la devoción, deslizando una mano por el brazo del otro hasta detenerse en su pecho,
sintiendo el latido acelerado bajo la tela. No había urgencia, solo un diálogo silencioso hecho de tacto, de miradas entrecortadas y respiraciones que se sincronizaban. El tiempo se estiraba, se diluía, se volvía un instante suspendido entre lo que eran y lo que estaban empezando a ser. «No sabes cuánto tiempo he esperado esto», murmuró Tomás con la voz ronca, casi rota. «Yo tampoco lo sabía», respondió Javier, y la confesión le salió con un temblor en los labios. Tomás sonrió, una sonrisa leve, apenas un destello de calidez que contrastaba con la intensidad del momento. Se sentó junto a él, y por un instante se quedaron simplemente así, hombro con hombro, respirando juntos. El silencio que los envolvía ya no era tenso, sino íntimo, lleno de esa paz que llega cuando por fin se deja de luchar contra lo inevitable. La lluvia volvió, fina, constante. Los cristales de la ventana se llenaron de gotas que resbalaban con lentitud. Javier apoyó la cabeza en el hombro de Tomás. Sintió el movimiento de su pecho al respirar, el ritmo pausado de alguien que se permitía por primera vez sentirse en casa. ¿Y ahora qué?, preguntó casi en un susurro. Tomás no respondió enseguida. Levantó una mano y la apoyó sobre la de Javier, entrelazando los dedos con la misma naturalidad con la que uno exhala. «Ahora», dijo al fin, «seguimos». Sin pensar demasiado. Javier, sin pensar demasiado. Javier asintió, cerrando los ojos. Era tan simple como eso. Seguir. No con promesas apresuradas ni planes imposibles, sino con el peso de lo real. Dos hombres que habían compartido años de amistad, silencios, miradas esquivas, y que al fin se encontraban en un punto donde el miedo y el deseo se mezclaban con la misma fuerza. Más tarde, cuando el sueño los fue venciendo, Tomás pasó un brazo sobre los hombros de Javier. El calor de ese gesto fue suficiente para desterrar el frío, para hacer que el mundo allá afuera dejara de importar. Esa noche no hubo palabras finales ni despedidas, solo el pulso compartido, el leve roce de piel contra piel y la certeza de que al amanecer nada volvería a ser como antes. El amanecer llegó despacio, colándose entre las rendijas de la persiana como un murmullo dorado que acariciaba los muebles, los libros apilados, las prendas dejadas al azar. La ciudad, más allá de los cristales, despertaba con sonidos lejanos, un motor encendiéndose, un vecino cerrando una puerta, los primeros pasos sobre el asfalto aún húmedo por la lluvia de la noche anterior. Dentro del apartamento, el tiempo parecía avanzar con otro ritmo. Javier se movió levemente en el sofá. Estaba cubierto por la manta, y al abrir los ojos, lo primero que vio fue el perfil tranquilo de Tomás, dormido aún, con una mano descansando sobre su pecho y la otra cerca de la suya, casi tocándola. La calidez del cuerpo del otro seguía ahí, envolviéndolo, dándole esa sensación serena de permanencia que rara vez se encuentra en los momentos fugaces. Javier se quedó así unos minutos, observando. Cada detalle, la respiración suave, la curva de los labios entreabiertos, el cabello alborotado, le parecía ahora parte de un paisaje íntimo, uno que llevaba tiempo negándose a ver con claridad. Tomás abrió los ojos con lentitud, como si hubiera sentido la mirada de Javier incluso en sueños. No dijo nada al principio, solo lo miró. Y en ese cruce de ojos dormidos y despiertos, había una ternura tan pura que cualquier palabra hubiera sobrado. «Buenos días», murmuró Javier al fin. Tomás sonrió. Se estiró un poco sin dejar de mirarlo. Nunca había tenido uno así. La frase, dicha con esa calma pausada que lo caracterizaba, quedó suspendida en el aire como una caricia. Se incorporaron despacio. Compartieron el desayuno en la cocina, entre silencios cómodos, miradas largas y dedos que se tocaban por accidente, o por el deseo de que pareciera un accidente. A cada sorbo de café, a cada frase dicha en voz baja, se consolidaba entre ellos algo que no necesitaba definirse.
Más tarde salieron a caminar sin rumbo fijo. La ciudad, limpia tras la lluvia, parecía más clara, como si todo a su alrededor hubiera sido puesto en orden. Recorrieron calles estrechas, cruzaron un parque donde los árboles ya comenzaban a perder hojas y se detuvieron en una pequeña plaza con bancos de piedra. Javier se sentó. Tomás se quedó de pie un momento, observándolo desde arriba. Su expresión era seria, pero no tensa, como alguien que se prepara para decir algo que ha ido madurando durante demasiado tiempo. ¿Puedo decirte algo?, preguntó. Claro, respondió Javier con una mirada abierta. Tomás se sentó a su lado, pero no lo miró al principio. No pensé que tú... Hizo una pausa buscando las palabras. No pensé que tú sintieras algo. Al menos no así. Javier respiró hondo. Tenía el corazón golpeándole dentro, pero no por miedo, sino por la intensidad de lo que se avecinaba. Yo tampoco sabía si lo sentía, admitió. Durante años pensé que era una idealización, algo que debía ignorar. Pero cada vez que te miraba, algo dentro se agitaba, algo que me pedía silencio, pero que nunca se apagaba. Tomás alzó la mirada despacio. Su rostro estaba completamente abierto, sin escudos. Cuando anoche me tocaste, susurró. No fue solo el roce de una mano. Fue como si algo dormido dentro de mí despertara de golpe. Y ahora no quiero que vuelva a dormirse. Javier sonrió. Su mano buscó la de Tomás y la tomó sin dudar. No tiene por qué hacerlo. Se quedaron así, con las manos unidas, las miradas ancladas, mientras la plaza seguía latiendo a su alrededor. En ese instante, ni el ruido del mundo ni las preguntas del futuro importaban. Había una claridad entre ellos, una certeza que nacía no de la prisa, sino del encuentro de dos vidas que durante años habían caminado en paralelo, acercándose sin saberlo, esperando, quizás, esta coincidencia. Esa tarde, ya en casa, la intimidad volvió a nacer. No hubo urgencia, ni necesidad de repetir lo vivido, solo nuevas formas de estar cerca. Miradas prolongadas en la cocina mientras lavaban los platos, risas suaves en el pasillo al cruzarse los cuerpos, silencios que hablaban con una voz invisible. Cuando llegó la noche, Javier se cambió de ropa y regresó al salón. Encontró a Tomás allí, sentado en el sofá, con las piernas encogidas y una manta sobre ellas. No hacía frío, pero ambos sabían que no era por el clima. Era por el ritual que habían comenzado a construir. Javier se sentó a su lado. Esta vez no hubo duda. Tomás se inclinó hacia él y lo besó. No como la noche anterior, con la emoción temblorosa del primer contacto, sino con la calma profunda de quien reconoce lo que desea. Fue un beso lento, maduro, lleno de significado. El cuerpo de Javier reaccionó de inmediato. Una oleada de calor le subió por el pecho, le erizó la piel del cuello, le hizo cerrar los ojos con un suspiro que nació en el centro de su pecho. Sus manos encontraron las de Tomás, entrelazándolas con fuerza suave. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra otra. «Esto ya no es un juego», susurró Tomás. «Nunca lo fue», respondió Javier. Y ahí, en ese momento suspendido, lo supieron. Habían cruzado una línea invisible de la que no había retorno. Y no lo querían. Lo deseaban. Habían dejado de ser solo amigos. Ya no podían volver atrás. Porque ese beso no era una casualidad, ni un impulso. Era un punto de no retorno. Un antes y un después. Y a partir de ahora, toda su historia se escribiría desde ahí. Desde esa entrega. Desde esa verdad. Desde ese amor que, sin avisar, había estado siempre esperándolos.